¿Qué sucedería si un hombre exitoso saliera de una tienda y su mundo se pusiera patas arriba? Lo arrestaron por nada más que estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, y su éxito y sus logros no significan nada para quienes solo ven el color de su piel. En una sociedad donde todavía existe la discriminación racial, Marcus se ve envuelto en una pesadilla. Esta apasionante historia te hará preguntarte cómo alguien tan exitoso puede ser víctima de una discriminación tan flagrante. Quédate con nosotros, porque esta historia revela más que un arresto. Revela una profunda injusticia que muchas personas enfrentan todos los días. Marcus Jones salió de los grandes almacenes de lujo con una sensación de satisfacción que lo invadía. Había pasado meses absorto en el éxito de su empresa tecnológica, construyendo proyectos que revolucionarían las industrias. Sin embargo, hoy era diferente. Era un descanso poco común, una oportunidad de darse un capricho y comprarle algo a su familia, regalos que les recordaran lo mucho que apreciaba su apoyo durante su agitada agenda de trabajo. Su atuendo, un traje a medida sobrio pero elegante, hablaba de su tranquila confianza y éxito, aunque nunca hacía alarde de ello. Mientras Marcus caminaba por la bulliciosa calle, con bolsas de compras en la mano, su mente vagó hacia su familia, imaginando su sorpresa cuando trajo a casa los lujosos regalos. Pero algo no estaba bien. Una punzada de inquietud recorrió la espalda de Marcus. Al principio fue sutil, solo una ligera conciencia de que alguien lo estaba observando. Lo ignoró. Después de todo, este era un barrio conocido por su riqueza y elegancia. Sin duda, un hombre en su posición no tenía de qué preocuparse. Pertenecía allí, como todos los demás. O eso creía. Justo cuando su mente empezaba a relajarse, una voz autoritaria atravesó el ruido de la ciudad. «Oye tú, quédate ahí». Las palabras resonaron en su cabeza, provocando una sensación de pavor. Confundido, Marcus se dio la vuelta lentamente, esperando ver a alguien más siendo llamado. Pero no había otros objetivos. Los dos oficiales se dirigían directamente hacia él, con los ojos fríos, sus intenciones claras. ¿Por qué yo? ¿Qué podría haber hecho? Su mente se aceleró, pero antes de que pudiera procesar la situación, uno de los oficiales habló de nuevo, con un tono cortante y acusador. ¿De dónde sacaste esas bolsas? Marcus parpadeó, sus pensamientos se congelaron. ¿Qué estaban insinuando? El peso de su mirada se sentía más pesado que las bolsas de diseñador en sus manos. Se dio cuenta con una claridad incómoda de qué se trataba. En sus ojos la visión de un hombre negro con artículos caros no cuadraba. No sentían curiosidad por sus compras. Ya habían tomado una decisión. «Yo los compré», dijo Marcus, con voz firme aunque tenía el pulso acelerado. «Tengo los recibos si quiere verlos». El rostro del oficial se torció en una mueca de desprecio, sin molestarse en ocultar su desprecio. «Oh, estoy seguro de que sí, igual que los demás que creen que pueden entrar a las tiendas a la fuerza como esta». El corazón de Marcus se hundió. Ya había tenido que lidiar con prejuicios antes, pero esto era algo diferente. La suposición de que no pertenecía allí, de que debía haber robado esos artículos, lo carcomía. No solo lo estaban interrogando, lo estaban perfilando, juzgando y condenando en cuestión de segundos. «No estoy estafando a nadie», respondió Marcus, con un tono tranquilo pero firme. «Solo me dirijo a mi auto. No he hecho nada malo». Pero sus palabras cayeron en saco roto. El oficial más alto, con la mano apoyada en su arma enfundada, gritó una orden escalofriante. «Dejen las bolsas y den la vuelta». Se estaba formando una multitud. La gente se detenía, algunos filmando, otros susurrando, su curiosidad despertada por la creciente tensión. Marcus sabía que no debía resistirse. Lentamente, colocó las bolsas en el suelo y levantó las manos ligeramente, en señal de conformidad. Pero mientras obedecía, el nudo en su estómago se apretó. Era un hombre que había logrado todo lo que la sociedad le decía que hiciera: una carrera exitosa, riqueza, una familia, y sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba. El metal de las esposas se le clavaba en las muñecas, frío, inflexible y humillante. Mientras los oficiales lo empujaban hacia su patrulla, Marcus sintió que las miradas de la multitud lo quemaban. Cada paso era una nueva capa de humillación, cada susurro otro clavo en el ataúd de su dignidad. Dentro del coche patrulla,
La conversación entre los agentes le dejó helado. No le pidieron su identificación, no comprobaron su historia. Para ellos, no era más que un estereotipo, otro hombre negro con dinero que no era suyo. Tipos como él no andan por ahí con ese tipo de bolsos a menos que estén tramando algo, murmuró un agente. El pulso de Marcus se aceleró. Su identidad, sus logros, toda su vida reducida a una suposición sin fundamento. Se había abierto camino hasta la cima del mundo empresarial, superando a los gigantes corporativos y liderando una empresa tecnológica innovadora. Pero a sus ojos, era simplemente un hombre que no pertenecía a ese mundo. Cuando el coche patrulla entró en la comisaría, los pensamientos de Marcus se agitaron. Su detención no fue solo un error, fue una profunda injusticia. No había hecho nada malo y, sin embargo, allí estaba, siendo arrastrado a través de un sistema al que no le importaba su historia. Pasaron horas mientras estaba sentado en el frío banco de metal de la estación. El escozor de las esposas se había atenuado, pero el dolor en su pecho solo se hacía más intenso. A su alrededor, los oficiales se dedicaban a sus asuntos. Su charla y risas contrastaban marcadamente con la tensión sofocante dentro de la mente de Marcus. Nadie le había pedido su identificación o recibos. Nadie había comprobado quién era. Para ellos, su éxito era irrelevante. Su piel hablaba más fuerte. De repente, la puerta de la estación se abrió de golpe. Un hombre con un elegante traje azul marino entró furioso. Su presencia exigía atención. Era Michael Davis, el abogado de Marcus. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. ¿Puede alguien explicarme por qué mi cliente está sentado aquí con las esposas? La voz de Davis estaba tensa por la ira, atravesando la atmósfera informal de la estación. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas. El oficial alto hinchó el pecho, tratando de recuperar algo de autoridad. Lo detuvimos frente a una tienda con bolsos caros. Teníamos motivos para creer. ¿Razón para creer qué? Interrumpió Davis bruscamente. ¿Que un hombre negro exitoso no puede comprar en esta parte de la ciudad sin ser un criminal? El oficial vaciló. Su arrogancia se desvaneció. Davis no había terminado. Marcus Jones es el director ejecutivo de Jones Tech. Emplea a cientos de personas, tal vez miles. No solo lo detuvieron ilegalmente, sino que lo humillaron en público sin causa probable. Esto es discriminación racial y, créanme, esto no va a terminar en silencio. La estación quedó en silencio. La confianza de los oficiales se desmoronó cuando el peso de sus acciones se hizo evidente. La arrogancia casual que había impulsado sus acciones fue reemplazada por la fría comprensión de que habían cometido un grave error. Las esposas fueron retiradas, pero el daño ya estaba hecho. Marcus se frotó las muñecas, el escozor del metal había desaparecido, pero las cicatrices de la experiencia durarían mucho más. Había recuperado su libertad, pero ¿a qué precio? Su dignidad había quedado destrozada, su confianza en un sistema que se suponía debía protegerlo se había roto irremediablemente. Marcus se puso de pie, con una mezcla de alivio y rabia corriendo por sus venas. Había conseguido su libertad, pero la lucha por la justicia apenas estaba comenzando. Marcus se mantuvo erguido mientras los ecos de los aplausos se desvanecían, sintiendo el poder y el peso de sus palabras. El mundo estaba escuchando, y él sabía que ese momento sería el comienzo de algo mucho más grande que él mismo. Mientras él y Davis bajaban las escaleras del juzgado, la mente de Marcus corría con pensamientos sobre lo que les esperaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La demanda se presentó oficialmente, y las organizaciones de derechos civiles rápidamente se unieron a él. Estallaron protestas en todo el país, con personas sosteniendo carteles con su nombre, junto con demandas de reforma policial y justicia para innumerables personas que habían sufrido destinos similares. Su historia se convirtió en un símbolo del movimiento más amplio contra el racismo sistémico. La cobertura de los medios se hizo más intensa. Marcus se vio inmerso en entrevistas, paneles y cabildos abiertos, y su voz se convirtió en una parte fundamental de la conversación nacional. Pero a medida que su perfil aumentaba, también lo hacía la oposición. Algunos intentaron desacreditarlo, indagando en su pasado, cuestionando sus intenciones y pintándolo como un alborotador en lugar de un empresario exitoso que luchaba por la justicia. A pesar de todo, Marcus mantuvo su enfoque. Sabía que no se trataba solo de él, sino de los millones de personas que no tenían una plataforma, que sufrían en silencio.
El movimiento estaba creciendo y con él también la esperanza de un cambio real. Sin embargo, la reacción era inevitable. Una noche, después de un día particularmente agotador de apariciones en los medios y reuniones legales, Marcus se sentó con Rachel. Apenas habían tenido un momento a solas desde que se conoció la noticia y la tensión comenzaba a notarse. «Estoy orgullosa de ti, Marcus», dijo Rachel, rompiendo el silencio. «Pero me preocupa el precio que esto te está cobrando». Marcus suspiró y se pasó las manos por el pelo. No esperaba que fuera tan grave, pero ahora que es así, no puedo dar un paso atrás. Esto es más grande que nosotros ahora. Rachel asintió, entendiendo su resolución, pero aún preocupada. «Lo sé. Solo prométeme que te cuidarás. No puedes luchar esta batalla si te quedas sin fuerzas». La sala del tribunal bullía de tensión. El aire estaba cargado de expectación mientras Marcus se preparaba para el juicio de su vida. La sala estaba repleta, cada asiento ocupado por espectadores, periodistas y profesionales del derecho ansiosos por presenciar el desarrollo de la batalla. La nación había vuelto sus ojos hacia este caso, convirtiendo a Marcus en el símbolo involuntario de un movimiento mucho más grande que él. Estaba sentado, con las manos entrelazadas y el corazón palpitando con fuerza, en la mesa de los acusados. El peso de los grilletes en sus muñecas se había ido, pero la carga invisible de la injusticia persistía pesadamente. Escudriñó la sala, sintiendo las miradas penetrantes de extraños que lo juzgaban antes de que el caso hubiera comenzado. Marcus, el magnate de la tecnología que alguna vez había creído tan firmemente en el mérito del trabajo duro y la innovación, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de un sistema diseñado para aplastar los mismos sueños que alguna vez había alimentado. Esto era más que un juicio, era un espectáculo, y Marcus lo sabía. Su corazón se aceleró cuando el alguacil llamó al orden a la sala, y su abogado, Michael Davis, estaba listo para actuar. Davis había sido una fuerza de la naturaleza desde que se hizo cargo del caso, decidido no solo a defender a Marcus, sino a hacer de este un punto de inflexión en la lucha contra la discriminación racial y la mala conducta policial. Cuando la juez tomó asiento, Marcus sintió una extraña calma que lo invadió. Sabía que esto era solo el comienzo. La batalla por la justicia estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió una sensación de esperanza. Esta no era solo una lucha por su libertad, era una lucha por algo más grande. Algo que finalmente podría generar el cambio que tantos habían anhelado. Más tarde ese día, de vuelta en su oficina, Marcus se sentó detrás de su escritorio de caoba. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las amplias ventanas, proyectando largas sombras sobre el piso pulido. Lo que alguna vez había sido un santuario de ideas e innovación, ahora se sentía como una sala de guerra. Los papeles estaban esparcidos sobre su escritorio. Documentos legales, declaraciones de organizaciones de derechos civiles e informes que detallaban casos similares de arrestos injustos y discriminación racial. Cada trozo de papel contaba una historia, una narrativa de injusticia que se extendía mucho más allá de su propia experiencia. Su oficina, típicamente el epítome del orden y la estrategia, ahora reflejaba el caos que se arremolinaba en su mente. Marcus se reclinó en su silla, frotándose las sienes mientras la enormidad de la batalla que se avecinaba lo agobiaba. Había construido su vida sobre la creencia de que si trabajabas lo suficiente, el sistema te recompensaría. Sin embargo, allí estaba, atrapado en la red de un sistema roto que le había fallado a él y a tantos otros. La demanda que él y Michael estaban preparando no solo tenía como objetivo limpiar su nombre. Se trataba de desmantelar un sistema de injusticia profundamente arraigado. Se trataba de luchar por cada persona que alguna vez había sido juzgada, acosada o maltratada injustamente. Los papeles en su escritorio no eran solo documentos legales, eran símbolos de una lucha que había crecido mucho más de lo que él jamás había previsto. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Rachel entró. Su expresión era una mezcla de preocupación y tranquila determinación. Ella había permanecido a su lado durante toda la terrible experiencia, su apoyo inquebrantable. Pero Marcus podía ver el precio que eso le había pasado a ella también. ¿Estás bien? Swing, preguntó ella, sentándose frente a él. Su voz era suave, pero sus ojos buscaron los de él, buscando cualquier grieta en su determinación. Marcus forzó una sonrisa, aunque el peso de todo pesaba sobre su pecho.
Estoy bien, respondió, aunque su voz lo traicionó. Podía sentir la tensión, el cansancio acercándose. Había estado despierto desde el amanecer, incapaz de descansar, su mente consumida por pensamientos sobre el juicio y el creciente movimiento que ahora se encontraba liderando. Los ojos de Rachel se posaron en la pila de papeles que había sobre su escritorio y suspiró. Esto es más grande de lo que jamás habíamos pensado, ¿no? Marcus asintió, primero lentamente, luego con más énfasis. Mucho más grande, admitió. Sabía que este caso llamaría la atención, pero no me di cuenta de que se convertiría en esto. Hizo un gesto hacia la creciente pila de documentos. Todas las organizaciones de derechos civiles del país parecen querer participar en esta lucha. Todas piden reformas, justicia. Y sé que tenemos que hacerlo, pero siento que el peso del mundo está sobre mis hombros. Rachel se inclinó sobre el escritorio y tomó su mano entre las suyas. No estás solo en esto, Marcus. Siempre has luchado por lo que es correcto, y esto no es diferente. La única diferencia ahora es que la gente está mirando. Esperan que seas la voz del cambio. Le apretó la mano, con voz firme pero llena de compasión. Y sé que eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. Marcus apreció sus palabras, pero la sensación de responsabilidad lo oprimía como una pesada capa. Nunca había pedido ser el rostro de un movimiento, pero allí estaba, de pie en la primera línea de una batalla que se extendía mucho más allá de sus propias experiencias. Estaba luchando por la justicia no solo para él mismo, sino para cada persona que alguna vez había sido perjudicada por el mismo sistema que decía protegerlos. Más tarde esa tarde, Marcus se reunió con Michael Davis y un equipo de abogados de derechos civiles en una sala de conferencias en el bufete de Davis. La atmósfera estaba cargada de intensidad. Cada persona en la sala era muy consciente de que este caso tenía el potencial de sentar un precedente legal poderoso. Davis estaba de pie a la cabecera de la mesa, una pila de carpetas gruesas frente a él. Caminaba de un lado a otro mientras describía su estrategia con meticuloso detalle. «Vamos a presentar una demanda federal por derechos civiles», dijo Davis, con voz aguda y resuelta. «Demandaremos al Departamento de Policía y a los oficiales involucrados por arresto injusto, encarcelamiento falso y discriminación racial. Este caso es mucho más que una restitución personal. Se trata de un cambio sistémico». Una de las abogadas, Angela Lewis, asintió con la cabeza. «Este caso podría ser monumental. Si ganamos, tendremos la influencia para impulsar reformas dentro del Departamento de Policía, posiblemente incluso cambios a nivel estatal. El objetivo no es solo castigar a los oficiales responsables, sino asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder». Mientras Marcus escuchaba, su mente vagó de regreso al día de su arresto. El peso de las esposas, el frío metal mordiéndole las muñecas. La humillación todavía estaba fresca. El aguijón de la injusticia no se atenúa fácilmente con el tiempo. Había sido un empresario exitoso, una figura respetada en su comunidad. Sin embargo, en ese momento, había sido reducido a una estadística, otro hombre negro acusado injustamente, otra víctima de un sistema roto. «¿Qué tipo de cronograma estamos viendo?», preguntó Marcus, finalmente rompiendo su silencio. Su voz era tranquila, aunque por dentro sentía que se avecinaba una tormenta. Davis intercambió una mirada con Angela antes de responder. «Es difícil de decir. Este tipo de casos pueden llevar meses, a veces años, especialmente si el Departamento de Policía decide contraatacar, pero tenemos un caso sólido, y con la atención pública que está recibiendo, es posible que estén más inclinados a llegar a un acuerdo». Marcus negó con la cabeza y su voz era firme. «No quiero un acuerdo. Quiero que esto llegue a los tribunales. Quiero que se sepa la verdad. Quiero que la gente vea lo profundo que es este problema». Angela se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Esa es una postura audaz, Marcus, y la respeto. Pero tienes que estar preparado para la lucha que se avecina. El Departamento de Policía intentará desacreditarte. Investigarán tu pasado, tus negocios, cualquier cosa que encuentren para socavar tu credibilidad. ¿Estás listo para eso?». Marcus respiró profundamente, sintiendo la gravedad de sus palabras. No tenía nada que ocultar, pero sabía lo brutales que podían llegar a ser estas batallas. Su familia sería examinada, su reputación estaría en juego. Pero esta lucha no era solo por él, era por todos.
Estoy listo, dijo con voz firme. Sea lo que sea que me arrojen, puedo manejarlo. Pero no dejaré que lo escondan bajo la alfombra. Esta lucha no es solo por mí, es por todos. La habitación quedó en un silencio sepulcral mientras el peso de las palabras de Marcus flotaba en el aire. La batalla que le esperaba sería larga y agotadora, pero por primera vez en su vida, Marcus se sintió seguro de que estaba luchando en el lado correcto de la historia.